la rueda de prensa de hoy es bueno, quiero llegar a él a través de contar un poco la historia que nos ha llevado hasta este punto. He venido sin papeles con la idea de que fuera más o menos lo que hemos ido viviendo, sobre todo en referencia al plan de empleo Andalucía Activa, que es del que venimos a hablar hoy. Aquel plan de empleo que iba vinculado al proyecto de Jaén Gemelo Digital, que venía, bueno, era un proyecto de 685.000 euros y que venía, bueno, que era para contratar a 60 personas, de las cuales actualmente están contratadas 5. Y este plan de empleo, o la promesa de la llegada de este plan de empleo, viene de aquella amago de ruptura que hubo en marzo del año pasado, tras el cual pues, el gobierno de la Junta de Andalucía se comprometió a hacer un plan de empleo para que llegara a Jaén, ¿no? Con la idea de, bueno, de balancear un poco esa deuda histórica que había con esta provincia, con esta ciudad en concreto. Ese plan de empleo, cuando sale la convocatoria, supone la cofinanciación por parte del ayuntamiento de lo que el plan de empleo nos llegaba para cubrir las nóminas de un trabajador al final. Eran unos contratos de 6 meses, 25.000 euros por cada trabajador, pero claro, no daba para cubrir la nómina entera. Y esto generó, ya en el seno del equipo de gobierno de aquel entonces, con Agustín a la cabeza, Vicente Olla como concejal de empleo, ciertos problemas porque ellos decían que el ayuntamiento no tenía dinero para pagar ese resto de las nóminas de 60 personas. El proyecto salió para Jaén para 65, nosotros decidimos dejarlo en 60, reducimos esa cuantía y este plan de empleo que venía como un compromiso adquirido con el Partido Popular y Jaén Merece Más, pues había que pedirlo y Agustín y Vicente, pues bueno, recibieron llamadas del propio Antonio Sanz o de Jesús Estrella para forzar a que el ayuntamiento de Jaén lo pidiera. Siempre con el compromiso de que ya veríamos cómo se paga esto, para eso está el FEJA. Una manera de cofinanciar, ellos estaban súper seguros de que debíamos pedirlo, de que el resto de las nóminas que había que cofinanciar no recaería sobre el ayuntamiento, porque efectivamente no teníamos dinero para cofinanciar. Me parece que la cofinanciación estaba pues en torno a 400.000 euros para esas 60 personas. Y bueno, luego tras esas reuniones en las que yo mismo asistía, en las que estaban súper seguros de que podían cofinanciar esto, llegó la moción de censura. Y tras la moción de censura hay una retirada por parte de la Junta de Andalucía. El último intento de contacto con Antonio Sanz para solucionar este problema fue la semana pasada, a través de las relaciones que tenemos entre partidos, pero bueno, están reacios a dar esa solución que comprometieron al Ayuntamiento de Jaén para poder contratar a estas 55 personas que quedan por contratar. Con lo cual la noticia es que nos vamos a ver obligados a renunciar al resto de la subvención de Andalucía Activa porque no tiene un encaje económico en el Ayuntamiento de Jaén, porque se cumple ya el plazo para poder contratar al resto de personas esos 6 meses para cumplir con la subvención, y vista de que la Junta de Andalucía no ha dado la espalda. Como conclusión, sí quiere decir que al final Agustín y Vicente tenían razón. El Ayuntamiento de Jaén no debería haber pedido esta subvención cuando ellos sabían que no iban a contar con el apoyo de la Junta de Andalucía o con esas promesas que Antonio Sanz y Jesús Estrella nos hicieron en esas reuniones internas que teníamos. Y bueno, se viene esto a sumar a esa... viene un poco a justificar la postura que desde Jaén Merece Más hemos tenido con respecto a las promesas que nos hacía la Junta de Andalucía. Se suma a aquella frase famosa que también sucedía en las reuniones de escuelas taller a demanda, y luego nos encontramos con que el presupuesto para escuelas taller de la provincia de Jaén se había reducido en un 75% y Jaén se quedó fuera del programa de escuelas taller a pesar de haber preparado 3 proyectos. Eh, bueno, si ese FEJA hubiese estado preparado para cofinanciar todo este tipo de planes que tenían que venir a Jaén para apoyar, ¿no? O para saldar esa deuda histórica con la provincia, estoy seguro de que no estaríamos hoy dando esta rueda de prensa. Al final, esa promesa o esas palabras vacías que a veces sueltan los políticos y que nos hacen ir a subvenciones o nos hacen ir a ciertos proyectos,
tienen consecuencias y tienen consecuencias duras, como el tener ahora que renunciar a esta subvención y el tener que devolver esa cuantía que no es plato de buen gusto para nadie, pero ya os digo, nos habían asegurado que contábamos con un apoyo con el cual ahora pues no contamos. Entonces, bueno, pues esa es la intervención y doy paso al alcalde. Bueno, gracias. Es el escenario que contamos con la Junta de Andalucía. Una situación que lógicamente nos preocupa desde el Ayuntamiento y así se lo hemos trasladado al delegado del Gobierno por escrito para hace ya una semana, donde le trasladamos la inquietud. Es un asunto que desconocíamos y que ni siquiera se nos expuso en esa reunión que mantuvimos ya entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en días pasados. Y lo que sí parece claro es que había un compromiso y además lo conocimos todos en los medios de comunicación, porque ahí está la hemeroteca, también un compromiso con Jaime Benzemás, del delegado del Gobierno, del consejero de Presidencia, en el que a bombo y platillo vendieron que Jaén contaría con un plan de empleo. Para ello, lógicamente, hacía falta 800.000 euros. 800.000 euros que permitieran contar con ese plan de empleo, porque si lo que vendían a bombo y platillo era que los 800.000 euros lo iba a tener que poner el Ayuntamiento de Jaén, siempre hay una letra pequeña que finalmente impide que no se ejecute las actuaciones que dice la Junta que iba a poner, en este caso, la Junta de Andalucía. 800.000 euros que iban a ese FEJA, a ese fondo que iba a cambiar tanto la situación de la provincia de Jaén, un fondo de convergencia socioeconómica, así como donde íbamos a contar con 3 millones de euros de cofinanciación del EDIL, que en este presupuesto 2025 contemplaban con 500.000 euros. Pues bien, yo creo que es un compromiso que tiene que estar vigente por parte de la Junta de Andalucía. El FEJA, los 800.000 euros que se comprometieron, los 500.000 euros, porque debemos de acostumbrarnos a lo que se dice, se hace. Por lo menos nosotros lo llevamos muy a gala desde el Partido Socialista. Si ponemos nuestra cara, nuestro compromiso personal y político, es porque tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacerlo. Y ahora mismo el Partido Popular no tiene excusa para no hacerlo. Entre otras cosas porque ese compromiso con los ciudadanos fue público, fue con la ciudad de Jaén, la ciudadanía jienense, con quienes se comprometieron, pero además también porque era un compromiso político con Jaén Benzemás. Un compromiso político que también está todavía sobre la mesa, está fea que lo digo yo, porque siguen acuerdos de gobierno en nuestra provincia que deben permitir y hacer vigente que ese acuerdo siga estando presente. Y, por tanto, entiendo que no tiene por qué privar la Junta de Andalucía Jaén de este plan de empleo. Y si de por sí ese gran fondo del equilibrio de los desequilibrios históricos que iba a ser el FEJA ha quedado relegado a cofinanciar estos 800.000 euros o estos 500.000 euros, lo que le tenemos que decir, esperamos mucho más de este FEJA, pero estos 800.000 y 500.000 euros los necesitamos. Porque además la Junta de Andalucía sabe, porque así se lo prometió al anterior alcalde, porque así lo conocimos a través de los medios de comunicación, que la situación del Ayuntamiento de Jaén le impide disponer de esos 800.000 euros para llevar a cabo esta contratación de 55 personas, fundamentales también esa contratación, que ya estaba, hay una expectativa por parte de la Junta de Andalucía. Y era conocedora la Junta de Andalucía de esta situación, como bien ha dicho el compañero Luis, porque el señor González Romo y miembros del Partido Popular del anterior equipo de gobierno así se lo trasladaron. Y por último, quiero también recordar que venimos de desaires ya en materia de empleo, también ha hecho mención Luis, que es el de la escuela taller. A finales de 2024 ya se comunicó por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jaén que tampoco contábamos con la escuela taller para el Ayuntamiento de Jaén. Cuando iban a ser escuelas taller ad hoc para nuestra ciudad, tampoco contábamos con la escuela taller. Y eso se suma al balance de pegas que conocimos aquí en esta misma sala de prensa de la Junta de Andalucía con Jaén. Ese proyecto del colector, que vuelvo a reiterar, que viene a ser una estafa de la Junta de Andalucía con Jaén. Aquí tenemos nuevamente el documento, os lo pongo y se hace público. Es una estafa porque firmado el anterior alcalde y el consejero de la Consejería de Agricultura, un convenio, consejera en este caso antes, donde el compromiso de la Junta de Andalucía decía: una vez se hayan ejecutado las obras de saneamiento por parte de los propietarios de la vivienda, a impulso del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía favorecerá
se comprometen solo a favorecer, fíjese que le digo, ni siquiera ejecutar. Tramitará y aprobará el proyecto de reunión de vertido. Una vez, por tanto, es un sumatorio de pegas, este proyecto del colector, el proyecto del mosaicón, ¿se acuerdan de él? Que también vendieron a bombo y platillo, así como unas campanadas de fin de año, que también se vendieron a bombo y platillo, pero que la estamos pagando los jiennenses, la estamos pagando otros, así como el tranvía. Seguimos esperando un proyecto específico que tenga o se asimile al proyecto del CTDES, que verdaderamente sea transformador para la ciudad de Jaén, o también tenemos pendiente la liquidación de la deuda de los pabellones deportivos, que supone 6 millones de euros y que también esperemos que alguna vez podamos contar con una subvención de 6 millones de euros para también liquidar esa deuda que es técnica y que en este caso tampoco nos debería lastrar al bolsillo de los jiennenses. Por tanto, desgraciadamente, este es el balance, una vez más, el balance de la Junta de Andalucía con Jaén, y en materia de empleo también tenemos motivos para estar descontentos, para sentirnos preocupados y en este caso también para sentirnos engañados por la gestión y la oferta y las propuestas de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Jaén y lo peor de todo con las y los jiennenses.